Buenos días, gente, y bienvenidos al capítulo 3 de Misery. El capítulo ayer lo dejamos en mitad del capítulo 13 y vamos a continuarlo y intentaré que sea más o menos una hora. Intentaré avanzar más rápido porque estamos avanzando bastante lento, la verdad. En un capítulo de una hora y media solo hemos llegado a la página 50 más o menos, así que no me enrollo más y vamos a continuar. Continuación del capítulo 13. Ella se quedó quieta, mirándole fijamente, con aquella expresión estrecha y negra. Salí de las profundidades de la tierra. Claro que no, dijo con sarcasmo amargo. ¿Y si usted no fue, Paul Sheldon? ¿Quién entonces? Nadie. Simplemente murió. En última instancia, sabía que eso era cierto. Si Misery Chastain hubiese sido una persona real, tal vez la policía le hubiese pedido cuentas a él. Después de todo, él tenía un motivo. La odiaba. La había odiado desde el tercer libro, El Día de los Inocentes, 4 años atrás. Había hecho imprimir un pequeño folleto y se lo había enviado a una docena de amigos. Se titulaba El hobby de Misery. En él, Misery pasaba un alegre fin de semana en el campo tirándose al roller, el setter irlandés favorito de Ian. Habría podido asesinarla, pero no lo hizo. Al final, a pesar de su desprecio por ella, su muerto le habría supuesto una cierta sorpresa. Habría permanecido fiel a sí mismo, haciendo que el arte imitase la vida, aunque fuese un poco, y que llegase hasta el final de las trastornadas aventuras de Misery. Ella había fallecido en una muerte casi inesperada. Sus alegres cabriolas no alteraban ese cierto hecho. Miente, dijo Annie. Yo creí que usted era bueno, pero no lo es. Usted no es más que un asqueroso pajarraco embustero. Ella se fue, eso es todo. Esas cosas ocurren. Es como en la vida real cuando alguien... Annie tiró la mesita de noche. El cajón salió disparado. El reloj y unas monedas cayeron con él. Ni siquiera sabía que estaban allí. Se encogió todo lo que pudo. ¿Crees que soy imbécil?, inquirió la mujer. En mi trabajo he visto morir a docenas, a cientos de personas. Algunas se van gritando, otras lo hacen dormidas, simplemente se van como usted dice, pero los personajes del libro son otra cosa. Dios nos reclama cuando le parece que ya es una hora, y un escritor es como Dios, con los personajes de un relato. Los crea como Dios a nosotros, y nadie puede pedirle cuentas. De acuerdo, está bien, pero en lo que a mi serie respecta, voy a decirte una cosa, asqueroso pajarraco. Da la casualidad de que Dios tiene las piernas rotas y está en mi casa comiéndose mi comida. Y volvió a guardar silencio. Se puso rígida, con los brazos caídos a los lados del cuerpo, mirando la pared, en la que colgaba una vieja fotografía del Arco del Triunfo. Allí permaneció mientras Paul la miraba desde la cama, con manchas circulares en la almohada junto a sus orejas. Oía el agua del jarrón goteando en el suelo y se le ocurrió que podría cometer un asesinato. Había pensado en ello de forma estrictamente académica. Por supuesto, aunque esta vez no era así y sabía por qué, si ella no hubiese tirado el jarrón, él mismo lo habría estrellado contra el suelo para tratar de clavarle un trozo de vidrio en la garganta mientras estaba así, quieta e inerte como un paragüero. Miró los objetos que habían caído del cajón, pero había unas monedas, una pluma, un peine y su reloj. Faltaba la cartera. Y lo que aún era más importante, no había ninguna navaja suiza del ejército. Ella fue volviendo en sí poco a poco. Al menos la furia parecía haber remitido. Creo que lo mejor será que me marche. Vale más que no lo vea por un tiempo. Creo que es lo más prudente. ¿Marcharse? ¿A dónde? No importa. A un sitio que yo sé. Si me quedo aquí, haré algo que no debo. Necesito pensar. Adiós, Paul. Atravesó la habitación. ¿Volverá a darme medicina?, preguntó al hermano. Salió y cerró sin contestar. Escuchó sus pasos por el vestíbulo. Parpadeó mientras leía su grito rabioso, palabra incomprensible y el ruido de algo que caía destrozándose. Una puerta se cerró de golpe, un motor arrancó, oyó un chirrido de ruedas girando la misma pata. El ruido del motor empezó a alejarse, emitió un ronquido, luego un zumbido y finalmente desapareció. Estaba solo en casa de Annie Wilkes, encerrado en aquella habitación. Estaba en la cama, mirando al techo con la garganta seca
y el corazón latiendo en toda velocidad. Al cabo de un rato, alrededor de la sala dio las 12 y la marea empezó a bajar. Fin del capítulo 13. Wow, bastante potente. Cada capítulo está por Paul, no vamos a mentir. Le tengo bastante estima a Paul de que él se ha liderado adelante. No voy a mentir, la verdad. Y bueno, va bien, ¿no? Voy a beber agua para continuar. ...51 horas. Lo sabía gracias a la Flare Fine Liner que llevaba en el bolsillo en el momento del accidente. La había podido rescatar del suelo. Cada vez que el reloj sonaba, se hacía una marca en el brazo. 4 marcas verticales y otra diagonal para cerrar el quinteto. Tenía 10 grupos de 5 y uno más cuando ella volvió. Los grupitos, claro, al principio, se fueron borrando a medida que las manos le temblaban. No creía que se le hubiese escapado ni una sola hora. Había dormitado ligeramente. Las campanas del reloj lo despertaban cada vez que sonaba. Al poco tiempo, y al pesar del dolor, había empezado a sentir hambre y sed. Aquello se convirtió en una especie de carrera de caballos. Había pasado casi toda la noche dormitando y despertándose empapado en un sudor frío, convencido de que se estaba muriendo. Al poco rato tenía esperanza de que fuese así. Cualquier cosa valía la pena para escapar de aquello. Nunca había sospechado hasta qué punto podía llegar el dolor. Los pilotes crecieron sin parar. Podía ver las capas incrustadas en ellos, descubriendo seres ahogándose, descansando a las hendiduras. Tenían suerte. Para ellos había terminado el suplicio. Alrededor de las 3 estalló en una crisis de gritos inútiles. Joder. Al mediodía siguiente, hora 24, comprendió que además del dolor de sus piernas y de su pelvis, algo más le estaba atormentando. Era la carencia. Ese caballo podría llamarse la venganza del yonki. Necesitaba las cápsulas por más de un motivo. Pensó en esforzarse por salir de la cama, pero el golpe de la caída y la consiguiente escalada de dolor los disuadían. Podía imaginarlo muy bien. Por otro lado, aunque lo hubiera intentado, ella habría cerrado la puerta con llave. ¿Qué podía hacer, aparte de arrastrarse con una babosa y quedarse tendido ante la puerta? Desesperado, tiró de las mantas por primera vez, deseando contra toda esperanza que lo encontrara no fuese tan malo como sugerían las formas que adoptaban las arrugas de la cama. No era tan malo, era peor. Miró horrorizado aquello en lo que él se había convertido a la rodilla hacia abajo. Oyó en su mente la voz de Ronald Reagan Kings Raw chillando. ¿Dónde está el resto de mi cuerpo? El resto de su cuerpo estaba allí y tal vez pudiese salir con vida. Ese pronóstico parecía cada vez más remoto, aunque técnicamente era posible. Quizá nunca volvería a caminar, al menos hasta que volviesen a fracturar las piernas. Unieron los huesos con clavos de acero y los sometieron a medio centenar de manipulaciones indígenas, humillantes y dolorosas. La mujer se las había entablillado. Eso lo sabía por los soportes rígidos que notaba. Pero hasta ahora no sabía con qué lo había hecho. La parte inferior de ambas piernas estaban rodeadas con varillas de acero que parecían los restos cerrados de las muletas de aluminio. Había vendado energéticamente las varillas, así que de las rodillas hacia abajo parecía la momia Imhotep al ser descubierta en la tumba. La parte inferior de sus extremidades adoptaba formas tortuosas, torcidas, hundidas. De la rodilla izquierda, un foco palpitante. Parecía no quedar nada en absoluto. Había una pantorrilla, un muslo y en el centro un bulto asqueroso que parecía una cúpula de la sal. La parte superior de las piernas estaba muy hinchada y daba la impresión de arquearse hacia afuera. Sus muslos, su escroto y hasta su pene estaban salpicados de cardenales desvaídos. Creía que la parte inferior de sus piernas estaba rota. Se había equivocado, estaba pulverizada. Volvió a cubrirse con las mantas, gimiendo y llorando. No tenía sentido intentar moverse de la cama. Era mejor quedarse allí, morir, aceptar aquel nivel de dolor con todo lo horrible que era y esperar que cesara por completo.
Sobre las 4 de la tarde del segundo día, mucha sed empezó a mover la carrera. Hacía tiempo que sentía la boca y la garganta seca, pero ahora la sensación era insoportable. La lengua parecía demasiado larga y pesada. Tragar dolía. Recordaba el jarro de agua que ella había tirado. Dormitó, despertó y volvió a dormitar. Pasó el día, cayó la noche. Cayó la noche. Tenía que orinar. Hizo una especie de filtro con las sábanas sobre el pene y orinó en sus manos temblorosas. Trató de imaginar que era agua reciclada y bebió todo lo que pudo recoger. Después se lamió las palmas húmedas. Allí también formaría parte de sus secretos y es que vivía para contar algo. Empezó a creer que Annie había muerto. Él estaba profundamente desequilibrado y la gente desequilibrada solía suicidarse. Le imaginó aparcando al lado de una carretera en su vieja Betsy, sacarla de abajo el asiento una 44 y ponerse en la boca y disparar. Con mi será muerta, ya no quiero seguir viviendo. Adiós mundo cruel, gritó Annie a través de un torrente de lágrimas y apretó el gatillo. Se rió, después gimió y luego gritó. El viento gritó con él, pero nadie más le escuchó. Ah, ¿por qué no? Bendita imaginación tan vívida. Tal vez un accidente era posible. Sí, señor. La vio conducir sombría, demasiado rápido, entonces se salió del lado derecho de la carretera. Cayó y cayó. De pronto chocó y explotó en una bola de fuego, muriéndose en su cuenta. Si ella había muerto, él moriría allí como una rata en una trampa. Creía que la inconsciencia vendría a liberar, pero no llegó. Ahora en su lugar, llegaron a la hora 30. Ahora el rey del dolor y mucha sed se unieron en un solo caballo. Hacía mucho que Apetito se había quedado atrás y empezó a sentirse como un trozo de tejido vivo en un portaobjetos bajo el microscopio, como un gusano en un gancho. Algo que se retorce sin parar esperando la muerte. Fin del capítulo 14. Wow. Joder. Me han dejado los pelos de punta ahora mismo. Pelos de punta. Me entra un frío, Dios mío. Uf. Pobrecillo, en verdad. En verdad, pobrecillo. Me da pena. En fin. Capítulo 15. Al verla entrar, creyó que se trataba de un sueño, pero la realidad o el puro y brutal instinto de supervivencia se impuso y empezó a gemir y a suplicar como desde un pozo cada vez más profundo de irrealidad. Solo vio con nitidez que ella llevaba un vestido azul y oscuro y un sombrero floreado, exactamente el mismo tono con que la había imaginado en el banquillo de Denver. Tenía la cara encendida y los ojos brillantes. Estaba todo cerca de la hermosura que Nick Walkins podía llegar a estar. Cuanto más adelante trataba de recordar la escena, la única imagen que podía evocar con claridad eran sus mejillas sonrosadas y el sombrero floreado. Desde el último baluarte de cordura y capacidad de análisis que le daba el Paul Sheldon racional pensó, parece una viuda que acaba de follar después de 10 años de ciencia. Llevaba en la mano un vaso de agua, un gran vaso de agua. Tome, dijo sosteniéndole la nuca en la mano, aún fría, por la intemperie para ayudarle a incorporarse. Bebió rápidamente y el agua se derramó en la barbilla y en la camiseta. Ella retiró el vaso. Gimió suplicante con las manos temblorosas tendidas. No, le dijo, no, Paul. Poco a poco vomitará. Al cabo de un rato volvió a darle el vaso y le permitió 2 sorbos. La droga, dijo él tosiendo. Se relamió los labios y chupó la lengua. Recordaba vagamente cómo vivía sus orines, los calientes y los salados que estaban. Joder, me la puta. Las cápsulas, el dolor, por favor, Annie, por favor, por el amor de Dios. Ayúdame, el dolor es horrible. Ya sé que lo es, pero debe escucharme, dijo mirando con su extraña expresión severa y maternal. Tuve que marcharme a meditar. He reflexionado profundamente, ¿sabes? No estaba muy segura. Mis ideas son a veces confusas, lo sé, lo acepto. Por eso cuando me preguntaban, no podía recordar dónde había estado todas aquellas veces. Así que recé. Hay un Dios, ¿sabes? Y responde las oraciones. Siempre responde. Así que recé y dije, querido Dios, Paul Sheldon puede estar muerto cuando regrese. Pero Dios dijo, no estará muerto. Yo le he preservado para que tú puedas enseñarle el camino que debe seguir. Dijo, empújale, en lugar de enseñarle. Pero Paul apenas la oía. Sus ojos estaban clavados en el vaso de agua. Le dio otros 3 sorbos. Bebió como un caballo, eructó y gritó cuando los escalofríos y los calambres recorrieron su cuerpo. Mientras tanto ella lo miraba con benevolencia. Le daré su medicina y aliviaré su dolor. Pero antes tiene algo que hacer. Volveré enseguida. Se levantó y se dirigió a la puerta. ¡No! Gritó él.
Pero Annie no le hizo caso, y se quedó allí, encasillado en su dolor, tratando de no gemir, pero gimiendo. Fin del capítulo 15. Un segundo. Ya estoy de vuelta. Vamos a continuar. Por... Está traumatizada. O sea, no, si sale de esta... Bueno. Al principio creyó que deliraba. Lo que veía era tan extraño que no podía ser real. Annie regresó empujando una barbacoa portátil. Annie, el dolor es insoportable. Las lágrimas cubrían su rostro. Los he querido. Le besó en la mejilla con la suavidad de una pluma brillante. Pronto pasará. Se marchó y él se quedó mirando estúpidamente la barbacoa. Un objeto destinado a una comida de verano que ahora estaba allí, en su habitación, evocando imágenes inexorables de ídolos y sacrificio. Y lo que ella tenía en mente, por supuesto, el sacrificio. Cuando volvió traía en una mano el manuscrito de Automóviles Veloces, la única prueba existente de su año de trabajo. En la otra llevaba una caja de cerillas de madera Diamond Blue Type. Fin del capítulo 16. Joder, me está empezando a dar pena ya, Paul, ¿eh? Joder. Yo soy Paul y prefería haberme muerto, ¿sabes? Porque, madre de Dios. Capítulo 17. No, dijo Paul, llorando y temblando. Le asaltó un pensamiento corrosivo. Por menos de $100 podría haber fotografiado un manuscrito en bordo. Todos le habían dicho con insistencia que era una locura no hacer una copia de su obra para guardarla. El Burderado o la casa de Nueva York podría incendiarse. Podía haber una tormenta, una inundación o cualquier otro desastre natural aparente. Pero siempre se había negado sin ningún motivo racional. Tan solo le parecía que hacer copias era cosa de maniáticos. Pues bien, ahí estaba la manía y el desastre natural coligados. Ahí estaba el huracán Annie. Ella no parecía haber tenido en cuenta la posibilidad de que hubiese otras copias de Automóvil Veloz en alguna parte. Y si él hubiese hecho caso, si hubiese invertido esos miserables $100, sí, replicó acercando la zarilla. El manuscrito en papel Harmony Bond limpio y blanco, con la primera página del título encima, descansaba en su falda. Aún tenía expresión tranquila y despejada. No, dijo volviéndole la cara al diente. Sí, es sucio y además no es bueno. Usted no podría reconocer algo bueno, aunque se le echase encima y le mordiese la nariz, gritó Paul sin importarle ya nada. La mujer rió con amabilidad. Al parecer había mandado su mal genio de vacaciones, pero conociendo a Annie, Paul sabía que podría regresar de improviso en cualquier momento con la maleta de mano. No soportaba estar lejos. ¿Qué tal estás? En primer lugar, le respondió. Lo bueno no me mordería la nariz, lo malo puede que sí, pero lo bueno nunca, y lo segundo que sí. Sé reconocer lo bueno cuando lo veo. Usted es bueno, Paul. Todo lo que necesita es un poco de ayuda. Ahora, coja las cerillas. El menor rígidamente en la cabeza. No, sí, vamos. ¡No, maldición! Podemos decir todo lo que quiera. He vivido de todo. No voy a hacerlo. Cerró los ojos. Cuando los abrió, ella tenía una caja de cartón cuadrado con la palabra Nobril impresa en la letra de color azul. Muestra un receta médico. Indicaba la letra roja bajo el nombre. En el interior había 4 cápsulas encerradas en ampollas de plástico. Trató de apoderarse de ellas, pero la mujer retiró la caja y la puso fuera de su alcance. Cuando haya quemado eso, le advirtió, entonces tendrá las cápsulas y se le pasará el dolor. Verá tranquilizarse y cuando se haya dominado, le cambiará las sábanas. Veo que las has ensuciado y debe sentirse incómodo, así que también le cambiaré a usted. Para entonces estará hambriento y le daré un poco de sopa. Créame, Paul, no puedo hacer nada más, lo siento. Su lengua quería decir, sí, está bien. Se la mordió, volvió la cara para no ver aquella caja incitante de desesperantes con sus 4 cápsulas blancas dentro del plástico transparente. Usted es el demonio, dijo. Volvió a temer un ataque de furia y obtuvo en cambio una risa indulgente con un tono de evidente tristeza. Sí, claro. Eso es lo que piensa un niño
cuando su mamá entra en la cocina y lo encuentra jugando con la botella de lejía que sacó del armario, del fregadero. Se expresaría de otro modo, por supuesto, porque los niños no tienen una cultura como la suya. Solo diría, mamá, eres mala. Un segundo. Retiró el cabello que cubriría su frente ardorosa, deslizando los dedos por sus mejillas, luego bajaron por su cuello y le apretaron un hombro, breve y compasivamente antes de retirarse. La madre se siente mal cuando el niño le dice que es mala o cuando llora porque le ha quitado, como usted está llorando ahora. Pero ella sabe que está haciendo lo correcto y cumple con su deber, como yo estoy cumpliendo con el mío. Golpeó el manuscrito con los nudillos. Fueron 3 golpes sordos y rápidos sobre la primera página del manuscrito. 190.000 palabras y 5 vidas que aún Paul Sheldon y sin dolor le habría importado muchísimo. 190.000 palabras y 5 vidas que cada vez le parecían más prescindibles. Las cápsulas, necesita las cápsulas. Paul, no, sollozó. Oyó el apagón repiqueteo de las cápsulas en su envoltorio. Silencio. Luego repiqueteo de las cerillas en la caja. Paul, no, estoy esperando por el nombre de Dios. ¿Por qué está haciendo la misma gilipollez que Horacio en el puente y en el nombre de Dios? ¿A quién está tratando de impresionar? ¿Cree que esto es una película, un programa de televisión y que hay una audiencia que va a puntuar tu valentía? Puedes hacer todo lo que ella quiera o puedes aguantar. Si aguantas te irás a la mierda y ella quemará el manuscrito de todos modos. ¿Qué harás entonces? ¿Quedarte aquí sufriendo por un libro que no hubiese vendido ni a mitad de ejemplares que el menor éxito de Misery y en el que Peter Prescott se hubiese cagado con un estilo elegante cuando hiciese la crítica en Newsweek, el gran oráculo literario? Vamos, piensa. Hasta Galileo cedió cuando vio que iban a por él en serio. Paul, estoy esperando. Puedo esperar todo el día. Aunque tengo la ligera sospecha de que usted puede entrar en coma de un momento a otro. Creo que ahora se encuentra en estado previo. Y yo he tenido mucho. La voz se perdió en un zumbido. Su subconsciente decía: sí, deme las cerillas, deme una antorcha, deme un lanzallamas. Estoy dispuesto a tirarle una bomba incendiaria si eso es lo que usted quiere, jodida bruja. Eso decía el oportunista, el que quería sobrevivir a toda costa. Pero otra parte de sí mismo, que flaqueaba, casi en coma, clamó en la oscuridad. 190.000 palabras, 2 años de trabajos. Y lo que era más importante, lo que tú sabías sobre la puñetera verdad. Los muelles crujieron cuando se levantó. Está bien. Eso está el niño, me está saludo. Y no puede estar sentado en su cama toda la noche. He estado conduciendo casi 1 hora para llegar pronto. Volveré dentro de rato a ver si ha cambiado. Entonces, quémela usted, gritó Paul. Ella se volvió a mirar. No, no puedo hacer eso. Aunque le aseguro que me gustaría evitar la agonía y está sufriendo. ¿Por qué no? ¿Por qué? Le respondió Patricia. Debe hacerlo usted por su propia voluntad. Entonces él rompió a reír y la gran mujer se ensombreció por primera vez desde que había llegado. Luego abandonó la habitación con el manuscrito bajo el brazo. Fin del capítulo 17. Wow, 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 wow. No sé, la verdad, sí, creo que cuando leo se me va notando en la voz como en plan wow, wow y esas cosas, pero es que Dios mío, sinceramente, wow, sinceramente es wow, ya no sé cómo explicarlo. Solo puedo decir wow, ya está. Bueno, en fin. Capítulo 18, cuando regresó 1 hora más tarde, él cogió las cerillas y entre ellas ponía la página del título sobre la barbacoa. Trató de encender una, luego otra, pero no pudo porque se le caían de las manos. Al New Walkies las cogió, encendió una y se la puso en la mano. Él la acercó al borde del papel y la dejó caer en la barbacoa y completó fascinado como la llama prendía. Y luego la devoraba. Ella tenía un tenedor de cocina y cuando la página empezó a retorcerse, la metió entre las rendijas de la parrilla. Vamos a tardar una eternidad en esto. Yo no puedo. No haremos un trabajo rápido, pero usted debe quemar unas cuantas hojas, Paul, como símbolo de que ha comprendido. Entonces puso en la parrilla la primera página de Automóviles Veloces, palabras que él recordaba haber escrito unos 24 meses atrás en la casa de Nueva York. No tengo ruedas, dijo Tony Bolsonaro, caminando hacia la chica que bajaba por las escaleras. Y yo soy lento para aprender, pero para conducir soy rápido, soy velocidad.
Aquella página sacrificada le devolvió a aquel día como el oasis dorado de la radio. Recordó haber caminado por el apartamento de una habitación a otra, imbuido de libros, repleto, grávido y sufriendo los dolores del parto. Recordó haber encontrado su sujetador de Joan bajo uno de los cojines del sofá. Hacía 3 meses que ella se había marchado. Eso demostraba cómo trabajaba en el servicio de limpieza. Recordó haber oído el tráfico de Nueva York y el monótono tañido de las campanas de una iglesia, llamando a sus fieles a misa. Como siempre, tuvo el bendito alivio de empezar una sensación que era como caer en un agujero lleno de luz, radiante. Como siempre, tuvo la triste certeza de que no escribiría tan bien como debería hacerlo. Sintió el temor de no ser capaz de terminar, de avanzar contra un muro blanco. Le invadió la eterna sensación de la alegría nerviosa, la maravilla del viaje que comienza. Miró a Annie Walkis y dijo en voz baja y clara: Annie, por favor, no me obligue a hacer esto. Ella mantuvo las cerillas ante su cara sin moverse y declaró: puede hacer lo que usted quiera. Así que Paul quemó su libro. Fin del capítulo 18. Joder. Qué duro. Duro. Bastante duro. Capítulo 19. Capítulo 19 y hace cerca de media hora de grabación. Así que le obligó a quemar la primera página, la última y 9 pares de páginas de diferentes partes del manuscrito, porque el 9, según dijo, era un número mágico y el 9 daba doble suerte. Vio que ella había tachado las palabrotas con un rotulador, al menos hasta donde había leído. Bueno, exclamó tras quemar el último par, se ha portado como un buen chico y un buen perdedor. Sé que esto le duele tanto como las piernas, así que no lo prolongaré más. Quitó la parrilla y metió el resto del manuscrito en la barbacoa, aplastando los restos negros y crujientes de las páginas que él ya había quemado. La habitación apestaba a cerillas y a papel carbonizado. Huele como el vestidor del diablo. La mujer encendió otra cerilla y se la puso en la mano. Él se incorporó como pudo y enlazó la barbacoa. Ya no importaba nada. Se dejó caer y cerró los ojos. Ella lo agitó suavemente, alzó los cansados párpados. Se ha apagado. Encendió otra cerilla y volvió a dársela. De nuevo se las arregló como pudo para incorporarse, despertando un dolor terrible en las piernas. Acercó la llama a los bordes del manuscrito. Esta vez prendió el papel en lugar de extinguirse. Volvió a echarse con los ojos cerrados, escuchando el crujir de los papeles y sintiendo el calor del fuego. ¡Dios mío! Gritó ella alarmada. Abrió los ojos y vio que grandes cabezas y trozos del papel surgían de la barbacoa flotando en el aire caliente. Annie salió de la habitación dando tumbos. Paul oyó como llenaba un cubo de agua de la bañera. Contempló con indolencia un oscuro trozo de manuscrito que volaba por la estancia y aterrizaba en una de las cortinas. Hubo un breve chispa, el tiempo justo de preguntarse si se encendería la habitación. Luego la chispa se extinguió, dejando una mujer parecida a la quemadura de un cigarrillo. Cayó encima de la cama y en los brazos. En realidad no le importaba en absoluto dónde cayese. Annie volvió, su mirada trató de abarcar toda la habitación, intentando seguir el trayecto de cada página carbonizada que se elevaba y planeaba en el aire. Las llamas temblaban y surgían del interior de la barbacoa. ¡Dios mío!, repitió con el cubo en la mano sin saber dónde lanzar el agua. O se haría falta hacerlo. Babeaba con los labios temblorosos mientras Paul observaba. Sacó la lengua y se lo limpió. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Al final era todo cuanto podía hacer. A pesar de hallarse atenazado en las garras del dolor, Paul tuvo unos instantes de intenso placer. ¡Qué hermoso era ver a Annie Walkis atemorizada! Otra página voló flameando aún con zarcillos de fuego azul. Esa la decidió con otro Dios mío. Arrojó cuidadosamente el cubo de agua sobre la barbacoa. Hubo un monstruoso chisporreteo y un penacho de vapor. El olor a quemado era húmedo, desagradable y sin embargo cremoso. Cuando Annie se marchó, consiguió una vez más incorporarse en un codo, miró dentro de la barbacoa y vio algo que parecía un montón de trozos carbonizados flotando en un charco nauseabundo. Annie volvió al cabo del rato. Era incombustible, pero estaba canturreando. Lo sentó y le metió las cápsulas en la boca. Él se las tragó y volvió a echarse pensando: la mataré. Fin del capítulo 19. Justo para dar la media hora de vídeo.
Guau, 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 guau. Bueno, capítulo 20. Coma, dijo desde luego. Reiniciamos. Capítulo 20. Coma, dijo desde lejos, despertándole al aguijón del dolor. Abrió los ojos y la vio sentada a su lado. Por primera vez estaba a la misma altura que ella, cara a cara. Cayó en la cuenta con una sorpresa vaga y distante que por primera vez desde hacía mucho tiempo. Estaba sentado, verdadero sentado. Me importa un cuerno, pensó, y dejó que los párpados volvieran a cerrarse. Los pilotos estaban cubiertos. La marea había subido y la próxima vez que bajase podía quedarse así para siempre. Era mejor deslizarse sobre las olas mientras las hubiese. Más tarde podría pensar en su nueva postura. ¡Coma!, insistió la mujer, y entonces sintió el dolor que zumbaba en el lado izquierdo de su cabeza, obligándola a gemir y tratar de oír. ¡Coma, Paul! Tiene que despertar para comer. Oh, el lobo de su oreja lo estaba golpeando. ¡Kai! ¡Kai! ¡No me lo arranques, por Dios! Se obligó a abrir los ojos. Era como si tuviese un bloque de cemento colgando de cada párpado. Notó una cuchara en la boca echando sopa caliente a su garganta. Se la tragó para no ahogarse. De repente un viejo conocido surgió de ninguna parte. La recuperación más sorprendente que este locutor ha visto en su vida, señores. Apetito, irrumpió en su cabeza. Fue como si la primera cucharada de sopa le hubiese despertado las tripas de un trance hipnótico. Tragó el resto con toda la rapidez que pudo, sintiéndose más hambriento cuanto más sorbía y tragaba. Recordaba vagamente haber visto que la vieja se llevaba la barbacoa siniestra y humeante y luego traía otra cosa que en su estado de sopor le había parecido un carrito de supermercado. La idea no le había causado sorpresa ni curiosidad alguna. Era el huésped de Annie Walkes. Barbacoas, carritos de supermercado. Quizá mañana un parquímetro o una cabeza nuclear. Cuando se entra a la casa de risa, las carcajadas no paran. Se había desmayado, pero ahora se daba cuenta de que el carro de supermercado era en realidad una silla de ruedas plegada. Estaba sentado en ella, sus piernas entablilladas sobresalían rígidas para tallar. Su pelvis estaba incómodamente hinchada y no se sentía muy feliz en la nueva postura. Me puso aquí mientras estaba frito, pensó. Me levantó ella sola. Cielos, qué fuerza debe de tener. Se acabó, dijo ella. Me alegro de que se haya tomado la sopa, Paul. Creo que se va a recuperar. Tal vez no quede como nuevo, pero si no tenemos más contratiempos, creo que se quedará bastante bien. Ahora voy a cambiar esta sábana. Están cochinas y cuando haya acabado, con eso cambiaré al otro cochinito que es usted. Y si después no le doy demasiado y todavía tiene hambre, le permitiré que coma una tostada. Gracias, Annie, dijo humildemente. Y pensó, ¿tú no cantas? Si puedo, te permitiré lamerte los labios y decir, Dios mío, pero solo una vez, Annie, solo una vez. Se está convirtiendo en un psicópata. Se está convirtiendo en un psicópata. Fin del capítulo 20. Capítulo 21. 4 horas más tarde, yacía de nuevo en la cama, pensando que habría quemado todos sus libros por una sola cápsula de Nobel. Mientras estaba sentado, no le dolía nada. Tenía suficientemente mierda en la gana para dormir a la mitad del ejército prusiano. Pero ahora parecía que todas las abejas de un panal se hubiesen lanzado sobre la parte inferior de su cuerpo. Dio un fuerte chillido. La sopa debió de sentarle bien, porque no recordaba haber chillido tan fuerte desde que había salido de la bruma oscura. La presintió detrás de la puerta, mucho antes de entrarse, apagada, inmóvil, desconectada, con la mirada perdida, fija en el pomo, o tal vez en la línea de sus propias manos. Tenga, le dio la medicina, esta vez solo 2 cápsulas. Se las tragó sujetándole firmemente la muñeca para que no temblara el vaso. Le he comprado un par de regalos en la ciudad, dijo, levantándose a la cama. Ah, sí, gruñó. Señaló la silla de ruedas que descansaba en un rincón, con los soportes de las piernas sobresaliendo rígidos. Mañana le enseñaré el otro. Ahora trate de dormir un poco, Paul. Fin del capítulo 21. Bueno, capítulo cortito, porque ahora viene uno bastante largo, ¿eh? O sea, vamos a estar un ratito aquí con este capítulo. Así que bueno. Capítulo 22. El sueño tardó mucho en llegar. Flotaba en la droga y trató de pensar en la situación en la que se encontraba.
Ahora parecía un poco más fácil pensar en el libro que habría creado y luego destruido. Era como recomponer trocitos de tela que pudiesen unirse a hacer un edredón. Estaba a kilómetros de distancia de los vecinos, que según Annie no la soportaban. ¿Cómo había dicho que se llamaban? Bovington, no, Royman. Eso era Royman, y a qué distancia estaba en la ciudad, seguramente no demasiado lejos. Se encontraba en un círculo cuyo diámetro podría ser como mínimo unos 24 kilómetros y como máximo de 72. Por patéticamente reducida que fuese esa área, la casa de Annie Wilkes, los Royman y el centro de Sidewinder estaban en su interior, y el coche, mi Camaro, también estaba en alguna parte de este círculo. Lo habrá encontrado la policía, se preguntó. No lo creía, era una persona famosa. Si se encontraba un coche con la matrícula registrada su nombre, una investigación superficial revelaría que había estado en el Boulder y que luego se había perdido pista. El descubrimiento del coche siniestrado iniciaría una búsqueda, reseñas en los noticiarios. Ella nunca ve la televisión, jamás escucha la radio, a menos que tenga auriculares, pensó. La situación le recordaba la historia del perro de Sherlock Holmes que no ladraba. No habían encontrado el coche porque no había venido la policía. De lo contrario, habían investigado todo el mundo dentro de esa área hipotética. ¿Y cuánta gente podía haber cerca de la cima de Buster Slope? Los Royman, Annie, Wilkes, tal vez otros 10 o 12 habitantes. Que no lo hubiesen encontrado hasta el momento no significaba que no pudiesen hacerlo. Su viva imaginación, la que no había heredado de su familia eterna, tomó el mando. El policía era alto, fríamente bien parecido con las patillas y quizá un poco más largas de lo que permitía el reglamento, llevaba gafas de sol en el que el sujeto interrogado podía ver su imagen reflejada. Su voz tenía el acento en medio de esto. Hemos encontrado un coche volcado cerca del monte Humbungi. Pertenece a un famoso escritor llamado Paul Sheldon. Hay sangre en los asientos y en el salpicadero, pero ni rastro del hombre. Puede haber salido arrastrándose y haberse perdido. Aquello era ridículo, teniendo en cuenta que en el estado de sus piernas. Pero claro, ellos ignoraban el alcance de sus lesiones. En cualquier caso, se deducirían que si no estaba allí, debía de tener fuerzas suficientes para alejarse. El curso de sus investigaciones no tenía por qué conducirle a la improbable posibilidad de un secuestro. Tal vez ni siquiera se le ocurriría. Recuerda haber visto un hombre, a alguien en la carretera el día de la tormenta. Un hombre alto de 40 años, cabello rubio, suponemos que llevaba pantalón vaquero, una camisa de franela de cuadros y una nevasca. Podría parecer desorientado, demonios, quizás no sabía ni dónde estaba. Perdón. Annie habría recibido a la policía en la cocina, donde le ofrecería una taza de té, cuidaría de todas las puertas y la habitación estuviesen cerradas por si él gruñía. Pues no, agente, no vi ni un alma. Volví a casa lo más rápido que pude cuando Tony Roberts me dijo que esa tormenta no iba a desviarse hacia el sur. El agente, dejando su taza de café y levantándose de la silla, añadiría: bueno, si ve a un hombre que se ajuste a esta descripción, espero que se ponga en contacto con nosotros tan pronto como pueda. Es un tipo bastante famoso, ¿sabes? Salió en People y en otra revista. Seguro que lo haré, oficial. Y el agente se marcharía. Quizá ya se le había ocurrido algo así sin que él lo supiera. Tal vez un policía como ese había visitado a Annie mientras él estaba drogado. Sin embargo, después de meditarlo, se convenció de que era improbable. Él no era Chamblon de Kokomo, un transeúnte del cualquiera. Había salido en People gracias a su placer y en As gracias a su primer divorcio. Sin duda, alguien se preguntaría por qué él, en Personality de Walter Scott los domingos, reanudaría la investigación. Quizás volverían los mismos policías cuando una celebridad desapareciera, se armaba revuelo. Solo estás imaginando, muchacho, se recordó Paul. Tal vez fuera imaginaciones o quizá hipótesis. De cualquier modo, era mejor estar zumbado sin hacer nada. Había vallas en la carretera. Trató de recordar, pero no pudo. Solo se acordaba de que iba a coger los cigarros y de pronto la tierra y el cielo cambió de lugar. ¿Qué he dicho? De lugar. Luego la oscuridad, pero otra vez la deducción, o la invitó de fantasear. Le indujo a creer que había algo más. Los postes aplastados y los cables arrancados hubiesen alertado a los equipos de mantenimiento de carreteras. Por tanto, ¿qué había ocurrido exactamente? Perdió el control en un lugar donde había una pendiente muy pronunciada. Solo lo suficiente para que el coche volcara. ¿Pero dónde estaba su coche? ¿Enterrado en la nieve? Por supuesto. Paul se tapó los ojos
con el brazo e imaginó una excavadora subiendo por la carretera en la que había volcado ahora antes. Al caer la tarde, la excavadora, una nebulosa naranja, pálida sobre la nieve, el conductor iba muy abrigado. Llevaba en la cabeza una vieja gorra ferroviaria de tela blanca azul. A su derecha, en el fondo de una hondona superficial que un poco más allá, convertía en una garganta típica de los campos del norte. Yacía el Camaro de Paul Sheldon, con un adhesivo desvariado, el parachoques anunciando Hart presidente, y que era lo único que brillaba allá abajo. El tipo de excavadora no vio el coche. La pegatina estaba demasiado descolorida para llamar la atención. Además era casi de noche y él estaba molido. Solo quería terminar su última salida y devolver la excavadora para tomar una taza bien caliente de café. Deja atrás el coche y avanza barriendo nubes espumosas de nieve hacia el declive del Camaro enterrado. Ya casi hasta la ventanilla apenas se ve la línea del capó. Después, en lo más profundo de las tinieblas tormentosas, cuando hasta lo que tiene delante de las narices parece irreal, el hombre del segundo turno pasaría por allí en dirección opuesta y lo sepultaría. Paul abrió los ojos y miró el ensillado del techo. Había una serie de finas grietas con forma de W. En el transcurso interminable de los días que llevaba allí desde su salida de la bruma, se había familiarizado mucho con ellas, y ahora volvió a seguirlas pensando indolenta en palabras que quizá empezasen con aquella letra, como Wicked, Rich y Really. ¿Quién había ocurrido? Quizá había ocurrido así, ¿por qué no? Había pensado ella en lo que sucedería si encontraba el coche, y era muy probable, estaba loca, pero eso no significase que fuese estúpida. Sin embargo, no se le había ocurrido que él pudiese tener una copia del manuscrito Automóviles Veloces. ¿Qué demonios importaba? Esa perra estaba en lo cierto, no la tenía. Imágenes de páginas calcinadas flotando, las llamas, los sonidos, el olor de la destrucción. Todo eso pasó por su mente. Apretó los dientes y trató de no pensar en ello. Lo vivido no era siempre lo mejor. No hiciste ninguna copia, aunque 9 de cada 10 escritores la hubiesen hecho. Sobre todo ganando lo que tú no ganas, incluso con los libros que no son de Misery. Ella no pensó en eso, capítulo, en silencio. Pero ella no es escritora y tampoco es estúpida. En eso estamos de acuerdo. Creo que está orgullosa de sí mismo. Su ego es enorme, descomunal. Le pareció lo correcto. Era quemarlo, y la idea de su concepto de lo correcto pudiese haberse interferido por algo tan prosaico como una fotocopiadora de Xerox y unas cuantas monedas. La posibilidad de ese contratiempo ni siquiera pasó por su cabeza, amigo mío. Sus demás deducciones podían ser como casas construidas sobre la arena movediza, pero la visión que tenía igual que le parecía tan sólida como el peñón de Gibraltar. Gracias al trabajo de investigación que había realizado para escribir Misery, tenía un conocimiento de la neurosis y la psicosis superior al del ego. Y sabía que, aunque el psicótico podría sufrir periodos alternadivos de depresión y de euforia casi agresiva, el ego inflado e infectado estaba en el fondo de todo. Seguro de que de cuantos ojos había en el mundo por convergir en él, seguro de ser el protagonista de un gran drama cuyo desenlace era esperado. Con la respiración contenida por incontables millones de personas, un ego semejante prohibía ciertas líneas de pensamiento. Estas líneas eran predecibles porque todas se extendían en la misma dirección, desde la persona desequilibrada a los objetos, a las situaciones, a otras personas ajenas a su control, o a fantasías que el neurótico puede distinguir como tales, pero el psicótico identificaba con la realidad sin establecer diferencia alguna. Annie Wilkes quería que automóviles veloces fuese destruido, y así, pues, para ella esa era la única copia existente. Tal vez hubiese podido salvar ese maldito manuscrito diciendo que había otras copias. En tal caso, ella habría pensado que sería inútil destruirlo. Su respiración, sumida en el cadencioso ritmo del sueño, se atragantó de repente a la garganta y abrió los ojos de par en par. Si ella habría comprendido que era inútil, se habría visto forzada a reconocer una de sus líneas que conducía a un lugar fuera de su control. Su ego se sentiría herido, chillaría. Tengo tan mal genio, había dicho. De haberse enfrentado al hecho de que no podía destruir aquel libro sucio, habría decidido tal vez destruir en su lugar al creador de ese libro sucio. Después de todo, no había podido haber una copia de Paul Sheldon. Su corazón latía con celeridad. En la otra habitación, el reloj empezó a sonar y escuché sus pesados pasos, el lejano ruido de sus sonidos.
El agua del inodoro. No sé hablar ahora. Inodoro. Los pesados golpes de sus pies volviendo a la cama. El crujido de los muelles. No volverá a enfurecerme, ¿verdad? Su mente trató de arrancar de pronto al galope. Joder, no. Ya. Vamos a estar poco más porque ya no sé ni leer. El galope como un caballo de trotón, intentando sacudirse las bridas. ¿Qué tenía que ver acá el psicoanálisis barato con su coche y con el momento en el que fuese descubierto? ¿Qué significaba todo eso para él? Espera un momento, por una oscuridad. Espera un momento, muchacho, poco a poco. Volvió a taparse los ojos con el brazo y otra vez imaginó al guardia del estado con las gafas oscuras y las patillas demasiado largas. Hemos encontrado un coche volcado en medio del monte Humbowie, decía la gente. Solo que esta vez Annie, en lugar de invitarlo a tomar el café, no se sentiría segura hasta que se alejara carretera abajo. Incluso la cocina con dos puertas cerradas y nada entre ellos, y la habitación del invitado con los huevos drogados hasta la nariz, y el guardia podría escuchar un gruñido. Si encontraba el coche, Annie Walkins sabría que estaba metido en un buen lío. Sí, murmuró Paul. Las piernas empezaron otra vez a doler, pero lo horrible amanecer de su descubrimiento casi no sintió. Sin duda estaría metido en un buen lío, que no por haberlo llevado a su casa, sobre todo estando más cerca que Saint Winner. Por aquello quizás le concedieron un carnet vitalicio de socio en el club de amigos de Mrs. Chastain. El problema era que además de llevarlo a su casa e instalarlo en una habitación, no se lo había dicho a nadie. Ni siquiera hizo una llamada del ambulatorio local. Soy Annie Walkins de la carretera Monte Humbowie y aquí tengo un sujeto al que parece que Ginkgo lo ha utilizado de trampolín. El problema era que había llenado de droga a la que seguramente no tenía acceso legal, aunque no hubiese estado tan enganchado como suponía. Y además de drogarlo, lo había sometido a un extraño tratamiento tablillándole las piernas con trozos cerrados de muleta de aluminio. El problema, en fin, era que Annie Walkins había estado en el banquillo de Denver y no como testigo, pensó Paul. Apostaría a lo que fuese. Así que Annie vería alejarse al policía por las carretas en su limpio todoterreno, excepto por los trozos de nieve y sal pegados en la rada y bajo los guardabarras. Entonces se sentiría segura otra vez, aunque no demasiado, porque ahora sería como un animal corralado, con el cerco cada vez más estrecho. Los policías seguirían buscando, porque él no es simplemente el bueno de Joe Blow de como es Les Paul Sheldon, el céu literario de cuya frente surgió Misery Chastain. Novia de idiotas y de supermercados. Tal vez dejarían de buscar durante un tiempo o buscarían en otra parte, pero era posible que uno de Royman le viera llegar aquella noche y notara algo raro en la parte trasera de la vieja Bessie. Algo vagamente antropomorfo envuelto en un edredón. Aun cuando no hubiesen visto nada, no podría estar seguro de que los Royman no inventasen una historia para causarle problemas. No la soportaban. Las policías tal vez volverían y la próxima vez su huésped podría no estar callado. Recordó su ojo vagando sin rumbo cuando el fuego de la barbacoa había estado a punto de descontrolarse. La recordaba lamiéndose los labios, caminando arriba y abajo. Veía las manos cerrándose y abriéndose, echando de vez en cuando un vistazo a la habitación del que ella hacía perdido en su bruma, y también de vez en cuando emitiendo un Dios mío en las habitaciones vacías. Había capturado un pájaro exótico, un pájaro con plumas hermosas, un pájaro exótico de África. ¿Y qué harían si lo descubrían? Sentarla de nuevo en el banquillo de acusados, por supuesto, sentarla en el banquillo de Denver. Y esta vez quizá no saliese libre del asunto. Retiró el brazo de los ojos. Volvió a mirar las extrañas formas que bailaban en el techo. No necesitaba cubrir su rostro para ver el resto. Puede que ella se aferrase a él durante un día o una semana más. Una llamada telefónica del seguimiento o una visita podría decidirla a librarse de su rara avis, pero al final lo haría como los perros salvajes. Enterrarían a su víctima al verse perseguido. Le daría 5 cápsulas en vez de 2, lo haría con la almohada o simplemente le dispararía. Seguro que guarda un rifle en alguna parte. Casi todos los que viven en la montaña poseen uno. Y así solucionaría el problema. No con él en las manos. Se resultaría problemática. Podría dejar evidencia. Aquello no había ocurrido todavía porque no había encontrado su coche. Aunque lo estuvieran buscando en Nueva York, en Los Ángeles, nadie lo haría en San Winger, Colorado. Pero en la primaria el latido de su pierna era más insistente. La próxima vez que sonase el reloj, ella vendría y casi tenía miedo. ¿Qué? La
Ya, tres opciones. ¿Por dónde digo? Y como la premisa desnuda en una historia demasiado truculenta para ser escrita. Los ojos se desviaron a la izquierda. Había un calendario en la pared mostrando el mes de febrero con un niño bajando por una colina en un trineo. Pero si sus cálculos eran correctos, ya estaba en marzo. Annie Walkes había olvidado volver a la página. ¿Cuánto faltaba para que la nieve derretida revelase el cámara con la matrícula de Nueva York y su registro en la guantera proclamando que el dueño era Paul Sheldon? ¿Cuánto tiempo habría que pasar para que el guardia la visitase o para que ella leyese el hallazgo de los periódicos? ¿Cuánto tardaría en llevarla primero? 6 semanas, 5. Eso es lo que puede quedarme de vida, pensó Paul, y empezó a temblar. Sus piernas habían despertado del todo y no pudo dormirse hasta que ella le administró otra dosis de medicina. Fin del capítulo 22. Lo vamos a dejar por aquí. Al inicio del capítulo 23. Cerca de una hora de lectura. Perdón por por el último capítulo. No soy muy profesional de mi parte, pero bueno. Además he tenido interrupciones. Pero poco a poco vamos leyendo mi serie juntos y de momento, bueno, pues está bien. No está mal. Este último capítulo, la verdad que ha sido bastante soporífero, pero bastante. Además, ha sido un capítulo bastante largo. Así que, bueno, poco a poco vamos avanzando y espero no tardar más de 20 sesiones, pero viendo cómo vamos, a lo mejor tardo más de 20 sesiones y bueno, quién sabe. Ojalá no, ojalá no. Bueno, espero que les guste el vídeo y nos vemos en el siguiente capítulo.